Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos nuevamente acá al Poder de los Tacones. ¿Cómo me les va? ¿Cómo está este comienzo de año 2024? El tema que vamos a conversar hoy es el arte de la reinvención, porque yo creo que si estamos comenzando un año nuevo hay que pensarnos, necesitamos reinventarnos, necesitamos hacer las cosas diferentes y cómo lo vamos a hacer mejor este año. Por acá me acompaña Adriana, como hola, siempre, Gladys, Bárbara. Hola, hola. ¿Cómo pasaron ese fin de año, chicas? Riquísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando del arte de la reinvención. Y una de las cosas que nos ha tocado, creo que a todas acá, ha sido constantemente cambiar y reinventarnos. A ver, ¿quieres comenzar tú con el cuento? Con el cuento. Ya, ajá, dale. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos reinventado? Ajá. Porque creo que todas acá nos tocó salir de nuestro país y al salir nos tocó reinventarnos. ¿Y tú cuántas veces? O sea, yo como 5. Que te acuerdes. Que me acuerde, porque cuando salí de Colombia, bueno, yo estaba en Colombia, tenía una compañía de cosméticos que la vendí y empecé a trabajar con una compañía financiera. Entonces me tocó sacar todas las licencias, que la verdad después descubrí que era demasiado serio para mí. Claro. O sea, que después me tocó volverme a reinventar y empecé a hacer eventos como parte del mercadeo de esa compañía. Porque cuando yo tenía la de cosméticos y no podía, o sea, no tenía el presupuesto para poder competir con las grandes marcas, creé eventos para atraer a la gente y así fue que duré 20 años. ¿Y cómo nos podemos reinventar sin pensarlo tanto, sin sufrir tanto? Es que yo creo que no se piensa, por lo menos en mi caso no se No piensa, se se piensa, hace. es que surge, es muy abrupto y en ocasiones es como si te levantaran los pies, no te da tiempo de pensarlo mucho, solamente necesitas actuar y en ocasiones seguir los instintos, porque por lo menos a mí me ha tocado al menos 7 veces. Y en ninguna de ellas ha sido planificada, todo cae de golpe y yo sigo las señales y pues Pero han hay salido gente bien. que no sigue pero hay las gente que no las señales. sigue. Bueno, Exacto. que nos da mucho miedo, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí creo que había oído unos creados por las circunstancias y otros que yo sí he motivado. ¿Has motivado el cambio? Claro, que por Ok. ejemplo digo, no, definitivamente yo, o sea, por ejemplo, después de trabajar, yo trabajé 5 años en la agencia, me retiré, volví 5 años a la agencia de mercadeo y después de esos 5 años dije, ¿yo realmente qué quiero hacer? Y sabía que lo que quería hacer era consultoría de negocios. Todavía no tenía, sabía que lo sabía hacer, pero no tenía, digamos, el nombre para hacerlo. Y me tocó desde empezar a pensar cómo iba a enseñarlo, cómo lo iba a hacer. O sea, yo sí creo que hay veces que uno sí genera su propio cambio y hay otros que la circunstancia te lo pone. O sea, cuando te trasladas de sitio o cuando cambia la economía y la opción que hay. Y a veces descubres cosas maravillosas. En el proceso. Sí. Pero a veces soltar es muy difícil, porque si uno está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, o si de repente pues te estás mudando de país, pero tú quieres seguir haciendo lo que siempre has hecho, a veces hay una resistencia a buscar esa reinvención, ¿no? O quieres la reinvención y la buscas. También, Ya estás pues, hay como dos aburrido, ópticas. ya estás aburrido con lo que estabas haciendo y cuando llega la reinvención te das cuenta de que se te abre otro camino. Sabes que eso va muy atado con el tema que discutimos hace unas semanas atrás del quiet quitting. En ocasiones nosotros estamos buscando... O el miedo, o que el lo que miedo, se me claro. decía, que era el Sí. miedo, que le tenemos miedo, pero a ti no te tocó reinventarte, tú seguiste haciendo lo mismo. Claro, pero sí, por ejemplo, yo cuando emigré de Venezuela acá a Estados Unidos, tuve que, pues, no fue una reinvención porque sigo trabajando en lo mismo que es produciendo videos, pero sí fue una reinvención de, bueno, empezar de cero, volver a abrir la empresa, entender cómo funciona en Estados Unidos el negocio, o sea, hay una cantidad de cosas nuevas y diferentes y uno como ser humano es distinto.
Después de pasar por una emigración, uno es otra persona. O sea, Totalmente. como una reinvención no disruptiva, la tuya. Sí. Bueno, yo creo que interna, es como una reinvención interna, porque al final es como decir, bueno, antes yo hacía las cosas así y ahora he aprendido que las puedo hacer de otra manera, flexibilizarme más, soltar la rigidez, entonces son cambios internos que se van reflejando en el afuera. Pero a veces te das cuenta que te reinventas y no te gusta, entonces vuelves a reinventarte, que fue lo que me pasó con la parte de finanzas y también después, hace unos años, con la parte política. Claro. Que no volvería Bueno, pero a esa tal vez parte, en ese pero proceso. aprendí muchísimo y doy gracias a Dios de haber pasado por todas esas experiencias. Yo creo que es importante rescatar que a veces solamente solemos ver la reinvención por un cambio de profesión o por un cambio de lo que hacemos, pero también hay una reinvención en lo que somos. Entonces ahí también hay que ver cómo nosotros transformando nuestro interior también nos estamos reinventando, porque no tiene que ser un shock, no tiene que ser agarrar la alfombra y soltar todo. No, pero también es como es nuestro crecimiento personal. Claro, bueno, Ahí Bueno, viene es con de el donde- crecimiento, vienen las experiencias, vienen situaciones, vivencias, y todo es un cúmulo de cosas que nos llevan a esos eventos que empiezan a marcar nuestras vidas. Porque Adriana hablaba de disruptivo o no en el caso de Xenia. Yo creo que el ejemplo de Xenia también es disruptivo de cierta manera porque la ha llevado también a pensar en otros talentos que tiene que en su momento no estaban ahí. Claro, correcto, y por eso justamente hemos traído hoy una invitada súper especial. Ella se llama María Francia, es una influencer y nos va a estar hablando de cómo se reinventó y cómo reinventarse cuando te cambias de país, o cómo empezar de cero, cómo buscar hacer las cosas y volverte a encontrar a ti mismo desde otro punto de vista. Así que no se despeguen, porque después de este corte comercial vamos a estar conversando con ella y nos va a contar toda su historia y todo lo que podemos aprender de su experiencia. Así que ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa y tenemos con nosotros a María Francia, quien nos va a contar cuántas veces se ha reinventado y también lo que está haciendo ahora, que va muy generacional, como diría yo. María Francia, qué rico tenerte. Ay, gracias por la invitación y un gusto a todos los que nos están viendo. Con el tema de reinventarme, yo creo que ya me he reinventado a mis 36 años unas 5 veces. Pero tú, cuéntame primero la primera reinvención, porque tú viniste de Venezuela siendo abogada y ejerciendo. Exactamente, pero antes de venirme exactamente para Estados Unidos, me fui primero a México, salí de mi país, Venezuela, siendo profesionista en leyes, y me fui a México, a empezar a la incertidumbre, a ver qué hacía. Y en México pues me topé con una cierta pared de que no podía ejercer mi carrera y pensar qué voy a hacer, sencillamente ahora cómo avanzo, cómo continúo. Tuve, no sé si fue la suerte, si fue el destino, de empezar a trabajar como modelo, como actriz, y durante un tiempo, por unos 2 años, empecé a trabajar como actriz y como modelo directamente con una agencia que me contrató, y estuve canalizándome por ese lado. El cambio fue drástico. El cambio fue de 180 grados, completamente. O sea, drástico total. Pasar de ¿Qué ser te abogado pasó? a actriz y modelo en México. ¿Qué te pasaba por la mente cuando fue ese cambio? Se me hizo divertido, se me hizo algo nuevo, pero no era algo que yo quería hacer toda la vida, que era algo para mí que era sencillamente una oportunidad, que me gustaba hacerlo, pero que era una oportunidad que estaba viviendo para pagar cuentas, por decirlo así. Pero antes de salirme de Venezuela, siendo abogada, estudié diseño, confección y costura, porque sabía que no iba a poder ejercer mi profesión fácilmente en otro país, y dije, bueno, quizás pueda hacer algo si hago algún estudio de cualquier otra cosa. Estudié como un diplomado de 1 año, me fui a México, empecé a trabajar como modelo de la noche a la mañana, y ya luego, cuando tuve cierto capital ahorrado, abrí mi propia tienda de ropa con los conocimientos que ya tenía de diseño, confección y costura. Y durante los últimos años que estuve en México, tuve una tienda de ropa para mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te viniste acá? Me fui de México, que me vine para acá por cuestiones de amor. Entonces, cuando me vine para acá... ¿te casaste? Me casé, exactamente. Y cuando me vine para acá, me tocó cerrar mi tienda. Bueno, vendí a mi socia, me vine para acá, y otra vez cuando llegué aquí fue la incertidumbre de
¿Y ahora qué hago? Voy a un país donde no hablo el idioma, donde para mí es un país nuevo. Era la primera vez que venía a Estados Unidos y no sabía exactamente qué iba a hacer. Y me tocó otra vez reinventarme y pensar qué voy a hacer. ¿Cómo empezaste con las redes? Porque en este momento estás catalogada como influencer, Sí. Vives de Se me hace eso. muy raro, se me hace muy raro, pero mientras sí. que esa carrera ni siquiera existía en mi tiempo. En mi tiempo tampoco, créeme que no, cuando estudié Derecho tampoco. Pero fue algo nuevo, sencillamente llegué aquí y no tenía las redes sociales que tengo ahora, pero empecé a darme cuenta que muchas de mis amistades monetizaban sus redes sociales como influencers y dije, bueno, quizás yo también pueda. Y en el quizás yo también pueda lo empecé a intentar sin ningún tipo de conocimiento y pues me fue muy bien. Al sol de hoy puedo decir que tengo trabajo con mis redes sociales. Sí. Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿tú volverías a ejercer leyes? Sí, volvería a ejercer leyes. Yo estudié mi carrera por convicción y el tema de reinventarme ha sido sencillamente por avanzar, por continuar con mi vida. A veces aferrarse a algo es positivo, pero también es negativo. Entonces, si yo pudiese regresar a Venezuela, a la Venezuela de hace muchos años, o a una Venezuela que tuviese algún tipo de cambio, sí regresaría y sí ejercería mi carrera. Como tú sabes, El Poder de los Tacones es una fundación que ayuda a las niñas y a las mujeres. ¿Qué consejo les darías? Porque ahora todas las niñas hablan, ¿por qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a endeudarme en una carrera cuando puedo ser influencer y ganar mucho más? Yo creo que el tema de estudiar, más allá de sea alguna profesión muy costosa o sea una profesión de muchos años, yo creo que el tema de estudiar es algo de crecimiento personal y algo para cultivarnos como personas. Algo que nos va a dejar cierto aprendizaje para que el día de mañana, si tu vida tiene que cambiar por cierto motivo, tengas un conocimiento en lo que sea. Yo, por ejemplo, estudié leyes, pero antes de irme de Venezuela estudié diseño y confección y costura y tengo ese conocimiento, y si el día de mañana me toca reinventarme, porque el día de hoy estamos aquí y el día de mañana no sabemos dónde vamos a estar, puedo decir que me puedo volver a reinventar en Pero costura, acá en también modelaje. te puedes volver a reinventar en costura. También, y eso también lo quiero hacer. Es como que una de mis metas aquí también, hacerlo, volver a abrir mi tienda. Pero porque tengo los conocimientos, hice algunos estudios sobre eso y tengo los conocimientos. De hecho, me volvería a gustar, me gustaría volverlo a estudiar aquí también. Porque también el estudio es súper importante, Nadie nadie te lo quita. Y eso nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Ahorita las redes sociales, ¿cómo empezaste con las redes sociales? ¿Cómo haces para seguir teniendo seguidores? ¿No es una presión diaria? O sea, cuando peleamos con todos, la nueva generación, por ejemplo, yo ya hablo de mis nietos, peleo con ellos para que se quiten de los teléfonos y paren las redes. En cambio, tú tienes el trabajo de hacerlo. Sí, bueno, hay algunos influencers que tienen sus community managers. Yo en este caso manejo mis propias redes sociales. En este momento solamente manejo mi Instagram y sí es complicado. Sí, a veces creen que está muy sencillo, pero es un constante trabajo. Nadie me enseñó. Mi crecimiento fue prueba y error. Orgánico, prueba y error. Y fue un crecimiento paulatino en el tiempo que tengo aquí en Estados Unidos, que es alrededor de casi 2 años. Entonces, en ese tiempo he ido creciendo constantemente, pero ha sido constante, ha sido publicar y estar ahí, y mi contenido es más que nada moda, fashion, lifestyle. Bueno, ahí tenemos de que las redes sociales sí pueden ser un arma de trabajo, pero también tienes que trabajar constante, tener la misma pasión, tener todo, y no se vayan, que ya volvemos con este tema tan interesante. Francia, mil gracias. Muchas gracias a ti, Gladys. Estamos de regreso acá en El Poder de los Tacones y pues acabamos de tener una entrevista maravillosa con nuestra invitada María Francia, que nos estuvo conversando sobre cómo fue su proceso de reinvención y de adaptación a lo largo de los años desde que salió de su país y todo lo que ha pasado. Yo creo que podemos aprender mucho de cómo nos podemos reinventar. A ver. A mí me encantó el concepto de que ella no le da miedo dejar. Ella fue capaz, porque a uno le dirían, ay, pero estudió Derecho, pero tiene que hacer algo con Derecho, pero ¿cómo lo va a dejar? Y ser capaz de decir, no importa,
Sí, le Necesito invertí pagar mucho las tiempo, cuentas. le invertí mucho tiempo, pero importa, yo lo que necesito es seguir avanzando y estas son las herramientas que tengo para seguir adelante. Me pareció increíble esa capacidad de dejar. A mí lo que me pareció también, no solo la capacidad de dejar, sino cualquier cosa de lo que se propuso en cada uno de sus cambios, fue compasión, dedicación, y lo logró y salió adelante en cada uno de los cambios, y yo creo que esa es la lección más grande que nos deja. Yo creo que un tema a rescatar es que todo aprendizaje lo utilizas a lo largo de tu vida. Tú quizás fuiste a la escuela para estudiar Derecho, pero no es que tienes que regirte por el Derecho. Hay ciertas estructuras, ciertos, lo que decimos los principios o los pilares, que los vas a aplicar en otras áreas de tu vida. Así pasa con los educadores, así pasa cuando estamos hablando de recursos humanos, con una serie de cosas. Entonces, esas herramientas que adquirimos en el camino son las que nos permiten soltar, como ella nos hablaba, para poder emprender un nuevo camino. No todos tenemos la misma fortaleza para hacerlo, ¿verdad? Porque también lleva gallardía y valentía. Pero el pagar la factura también es un incentivo. Pero sabes que eso es muy chévere porque es el tema de no solamente la profesión, sino también del oficio. A veces durante la vida, no sé, aprendemos a coser, aprendemos a pintar, aprendemos... Son los conocimientos que adquieres durante toda tu vida. Y todo eso que de pronto llega un día que te toca ponerlos en práctica y armar algo. Y sobre todo también la forma de pensar, porque por ejemplo, yo estoy segura que ella como abogado, no importa que esté haciendo cualquier cosa, siempre el pensamiento crítico aprendido de esa carrera la va a acompañar en cada uno de los procesos. Correcto, y no se dejó influenciar de, como dices tú, ¿cómo vas a dejar de ser abogado para ser un influencer? Pero eso es que nos lleve a pensar en nuestros hijos también, porque es que a veces solo queremos darles información de estudios y estudios y estudios, pero hay muchas otras habilidades que hoy en día tienen que aprender. O sea, pero estudios fíjense, técnicos también. Ella tuvo mucho su parte de costura y todos esos estudios que tuvo que son realmente también los que le han ayudado. Entonces no eduquemos solo a nuestros hijos con el colegio, la universidad, sino con esas otras habilidades. Yo creo que al punto de Adriana debemos rescatar que cuando hablamos de hobbies, o actividades alternas fuera del colegio, no debemos estar pensando tampoco si queremos al mejor deportista, si queremos al mejor músico. Démosle pasatiempos también que a futuro le sirvan como una caja de herramientas. Bueno, mira, antes era solo las profesiones, como decían, aceptables, que era el doctor, el abogado, el contador. Correcto. Ahora, por ejemplo, tener un hijo chef, también es un orgullo grande, o tener un hijo. Ayer me enteré, por ejemplo, que el hijo de un amigo es un futbolista profesional y lo compró otro equipo. Sí, yo creo me que pareció ya, muy cool. Yo estoy contando los meses para que mi hija sea chef. Por eso. Me eliminó de la cocina totalmente, by the way. Pero no eran las profesiones de antes, que si no llegabas a ser un doctor o un abogado, no eras nadie. Claro, pero yo voy a rescatar un punto que me pareció súper interesante. En la vida a veces vamos recolectando toda esa información y esas habilidades y se nos vuelve como un cajón desordenado lleno de cosas. Ella tuvo la valentía de volver a ordenar su cajón y decir, ok, de esto que yo tengo, ¿qué me sirve? Y saber que tenía que dejar ciertas cosas. Pero también ella es consciente que en un futuro de pronto, si se le da la oportunidad, vuelve a estudiar Derecho. Entonces es interesante cómo ella realmente mira como ese cajón de herramientas, de habilidades, y no y lo ha sido echa, capaz de escoger. Correcto, no lo echa a perder, o sea, tiene todavía la esperanza de volver a estudiar leyes. Sí, es que nosotros, yo creo que todos somos mucho más que una cosa, o sea, somos mucho más de lo que estudiamos o a lo que nos dedicamos, y justamente la vida es tan larga, porque a veces nos parece que es cortísima, pero en realidad tienes tantas etapas por vivir que puedes, hoy hacer una cosa y en 10 años transformarla o integrarla con otra cosa. Bueno, mira ahora, por ejemplo, con las mujeres de la fundación, lo que les iba a decir es que normalmente hemos encontrado que después de los 40 años o los 50, la mujer quiere reinventarse, es como que quiere cerrar un capítulo. Entonces, a todos los que nos escuchan, por favor acuérdense que esto es una fundación, thepowerofthehills.org, donde podemos donar
donde podemos ayudar a estas niñas también a salir adelante, a estas mujeres que necesitan una ayuda. Sí. Porque como María Fran, ella tuvo la fortaleza de salir sola, muchas mujeres sí necesitan que les demos la mano. Ajá, y yo quiero cerrar este programa para que cada uno nos comparta acá cómo quieren reinventarse en este año nuevo. A ver, cortito. ¿Cómo quieren? Wow, yo he estado en reinvención, así que yo diría que en mi caso me gustaría adentrarme más al campo de la educación, a entender un poco más cómo puedo aportar ahora que me estoy dedicando a ese lado. Gladys. Bueno, yo creo que ya me he reinventado tantas veces en este último año que mi propósito para el 2024 es lograr sacar adelante mis 3 nuevas reinvenciones. Ok. Adriana. Bueno, en mi caso, creo que he tenido recientemente muchos cambios y lo que quiero realmente es sembrar, echar raíces en lo que ya he cultivado. Ese me parece que es mi propósito de este año, realmente persistir en la causa. Qué bueno. ¿Y tú? Bueno, yo quiero cosechar, porque ya tengo 2 años sembrando, así que ya llegó el momento, 2024. No, sí, yo creo que también un poco de la reinvención personal es, bueno, seguir desarrollando mi camino espiritual y enfocada también en las metas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en otro de El Poder de los Tacones.